Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia, si tiene su Biblia a la mano. Busque el Salmo capítulo 36, versículo 1. Salmo 36, versículo 1. Y solo quiero dar una pequeña representación o definición de cómo la palabra de Dios habla acerca de las personas, acerca del hombre. Es muy importante que podamos entender que Cristo vino a salvar, no vino a condenar. Pero es muy importante que podamos entender cómo es la condición del hombre sin Dios. Dice la escritura en el Salmo 36, versículo 1. La transgresión habla al impío, al pecador, dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice la palabra que el hombre sin Dios no tiene temor. Esta es la constante hoy en día. No solo en el pasado, no solo desde la creación, es decir, desde que el hombre empezó a fructificarse y a multiplicarse, apareció esto. Recuerde que cuando el pecado entró al hombre, esto empezó a suceder en la vida de los hombres. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. La palabra de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece al mal, no aborrece al mal. Y la palabra de Dios nos dice que Dios tiene la intención de poder cambiar nuestra manera de pensar a través de su palabra y nos enseña que nosotros necesitamos aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque el mal trae en sí castigo. El mal permite que el diablo pueda involucrarse en tu vida y dice la escritura que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Así es que cuando el hombre permite que el mal se involucre en su vida, cuando el hombre hace el mal por consigna, cuando no aborrece el mal está a la puerta y entonces el hombre queda vulnerable al enemigo de nuestras almas, a Satanás, dice la escritura, para venir a hurtar, matar y destruir. Así es que aquí hay dos cosas importantes. Una de ellas es que el hombre natural, y que es una constante, primero, no tiene temor de Dios y segundo, no aborrece el mal. No aborrece el mal. Si tú sigues leyendo en el versículo 5, dice, hace un contraste de la condición del hombre y del corazón de Dios y la intención de Dios hacia el hombre. Dios no es un Dios que está aislado del hombre, pero Dios es un Dios que su intención es salvar al hombre. Y dice la escritura, versículo 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu misericordia se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Recuerde que la misericordia de Dios tiene que ver con que Dios no paga de acuerdo a tus hechos. La misericordia de Dios cuando actúa en el hombre, cuando opera en el hombre, y ahorita vamos a ver cómo es que esto sucede, no te paga conforme a tus hechos, porque si recibiéramos el pago de nuestros hechos, estaríamos muertos. Porque dice la escritura que la paga del pecado es la muerte. Pero la misericordia no te paga conforme a tus hechos. Por otro lado, la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, va más allá, porque te da, te otorga, te bendice de acuerdo a lo que tú no mereces. Por un lado, la misericordia no te paga, no te da conforme a tus hechos, y la gracia te da lo que tú no mereces. Así es que no solo fuimos perdonados por nuestros hechos, y Dios no nos pagará
conforme, o no nos juzgará conforme a nuestros hechos, sino que además nos da lo que no merecemos. Y sabemos que lo que no merecemos tiene que ver con lo que Cristo Jesús es y con lo que Cristo Jesús nos concedió por su abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Pero esto no se aplica o esto no funciona de manera automática. El hombre necesita creer en la persona divina de Jesús y en lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Así es que, habiendo dicho estas cosas, que el hombre no tiene temor de Dios y que el hombre no aborrece el mal, esto puede manifestarse en toda persona en este mundo. Los que no conocen a Dios, los que no han nacido de nuevo, tienen esa constante. Aunque hay muchas personas que aparentan o se dicen ser buenos, dice la Escritura que el hombre no tiene temor de Dios y no aborrece el mal. No estoy hablando de que todos estén perdidos para siempre, no. Pero que la constante de este mundo es que no tienen temor de Dios. Por eso dice la Escritura que hoy en día, y bueno, hoy en día lo estamos viendo manifestado, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y no solo los gobiernos, sino inclusive la sociedad está tratando de legitimar el pecado a través de causar mandamientos, órdenes, leyes que avalan el pecado. Y bueno, no vamos a hablar de este tipo de cosas ahorita, pero es muy importante que entendamos que la palabra es la verdad. Bien, ahora acompáñenme por favor, vamos a leer una historia que viene en Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante. Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice así, en algunas Biblias viene un título que dice la pesca milagrosa. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, recuerde que Simón es Pedro, Jesús le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús enseñaba desde la barca hasta la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la Escritura, y Pedro, habiendo echado la red, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían de tantos peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como hombres, dice la Escritura, como hombres, dice la palabra, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así nacimos. La gloria de Dios es Cristo. Así es que Pedro, al ver el poder de lo que se manifestó por causa de las indicaciones o de la palabra de Jesús, tuvo temor. Y dijo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, Pedro consintió su condición de pecador, pero vio la gloria de Jesús y Pedro pudo
de alguna manera ver la diferencia, el contraste, donde la gloria de Dios completamente es contraria al pecado. De hecho, déjame decirte que cuando tú y yo estemos con Cristo, en una eternidad con Cristo, por eso tendremos un cuerpo nuevo. Por eso nuestro espíritu es perfecto y nuestra alma y nuestro cuerpo serán renovados, tendremos un cuerpo glorificado, porque nuestro cuerpo que está o que fue hecho en corrupción en este mundo por causa del pecado, no puede sostenerse ante la gloria de Jesús. Por eso cuando Jesús resucitó en gloria, resucitó con un cuerpo glorificado, aunque el cuerpo de Jesús, es importante que usted y yo entendamos, resucitó en un cuerpo glorificado porque es el tipo de cuerpo que tiene que ver con los resucitados en Cristo. Aunque el cuerpo de Jesús era un cuerpo perfecto, hay quienes dicen, la Biblia no lo dice, pero hay quienes dicen que si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, su cuerpo estaría intacto. ¿Por qué? Porque su cuerpo no vio corrupción, su cuerpo no fue concebido como todos nosotros, en pecado, es decir, por el pecado de Adán, sino que recuerde que Jesús nació sin pecado, no conoció pecado, no se halló pecado en él no hizo pecado, por lo tanto su cuerpo no estaba condicionado al pecado original. Sin embargo, cuando él resucitó, era necesario que resucitara en un cuerpo glorificado. Recuerde que aún tenía la marca de los clavos en sus manos y en su costado, cuando sufrió en el Calvario, pero tenía un cuerpo glorificado porque la gloria de Dios es así. Así es que nuestros cuerpos naturales corruptos por causa del pecado no pueden quedar o no pueden sostenerse para siempre, y mucho menos ante la gloria de Dios. Por eso Pedro cae de rodillas con el temor de Dios y le dice: apártate de mí, Señor. Pero recuerde, Jesús no vino a juzgar a los hombres, Jesús no vino a condenar a los hombres, ahorita lo vamos a ver, pero Jesús vino a salvar. Así es que Jesús le dice, bueno, vamos a seguir leyendo, dice: Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, así es que el temor de Dios se manifestó por causa de la pesca milagrosa en Pedro y en los que estaban con él, y entonces reconocieron su condición de pecadores, y por eso Pedro dice: apártate de mí, Señor. Pero lo importante de esto es lo que Jesús le dice después y el propósito de Cristo en la víspera de su obra terminada, completa y perfecta, en la víspera de ir a la cruz a morir por los hombres. Dice así: pero Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así es que Pedro en este momento no entendía, había escuchado el qué, no entendía al 100% esto, no entendía tampoco el cómo, pero dice que dejó la barca y siguió a Jesús. Así es que, considerando lo que la palabra de Dios dice y la experiencia de Pedro, vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tú y yo necesitamos ser testigos fieles de Jesús. Tú y yo necesitamos saber cómo presentar el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo necesitamos estar listos y prestos para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos vengan al arrepentimiento, para que conozcan a Jesús y la obra terminada, completa y perfecta, y que puedan tener salvación y vida eterna. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo conocidísimo en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es muy importante que entendamos que las personas que Dios no ha diseñado o que Dios no ha puesto en su voluntad quiénes van a creer y quiénes no van a creer, quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Dios no diseñó ni definió en cada persona, en cada hombre esto. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro, y Dios sabe quiénes creerán en Jesús y quiénes no creerán en Jesús, pero no es la voluntad de Dios que hagan una cosa o que hagan la otra. Es decir, Dios no está obligando, ni está definiendo, ni tomando control de quiénes aceptarán y quiénes rechazarán a Jesús. Pero Dios sabe quiénes lo harán y por eso dice, todos los que creen son salvos. Dice, Jesús no vino para condenar, sino vino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Por eso vino Jesús, por eso Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte, hasta sufrir la cruz, pagando por nuestras deudas, porque era imposible que nosotros pudiéramos pagar por nuestras deudas, porque la paga de nuestras deudas era la muerte. Pero Jesús, siendo perfecto, siendo Dios mismo, se hizo carne para pagar por tus deudas y mis deudas, para derramar su sangre, para limpiarnos de nuestros pecados. Así es que dice, todo aquel que en él cree, no se pierde. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que escuché una vez una plática en un video acerca de la entrevista a un filósofo científico, no recuerdo exactamente quién era, pero el entrevistador le hablaba acerca de la verdad. Y el entrevistado decía, no me hables de la verdad porque la verdad es relativa. Y el entrevistador insistió. Y el que estaba siendo entrevistado dijo, si me vuelves a hablar acerca de la verdad, entonces aquí dejo la plática, dejo la entrevista. ¿Por qué? Porque las personas quieren justificarse a sí mismas en sus pecados, en su maldad, no viniendo a la verdad, no reconociendo la verdad y enseñando y queriendo engañar a los hombres de que la verdad no existe, la verdad absoluta no existe, sino que la verdad es relativa y que cada quien tiene su verdad para justificarse acerca de su mal proceder. También escuché un video acerca de un hombre que hablaba con un judío y por otro lado que hablaba con una persona común y corriente, pero en Europa, y este hombre hablaba acerca de la verdad. Y ellos decían que ellos no creían en la verdad, al menos que Jesús no es la verdad o que la palabra de Dios no es la verdad. Y este hombre les decía, bueno, ¿no estás aquí presente? Sí, aquí estoy presente, entonces esa es una verdad absoluta. ¿Es de día? Sí, es de día. Esa es una verdad absoluta. ¿Respiras? Sí, sí, respiro. Esa es una verdad absoluta. Jesús es la verdad. No es Buda, no es Mahoma, no es Hare Krishna, no es ningún otro personaje ni persona buena que haya existido en este mundo. Jesús mismo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dicen, el único camino al Padre soy yo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Así es que, aunque muchos piensan que por sus propios hechos pueden alcanzar el cielo, o otros piensan que no importa creer en Buda, creer en algún santo, creer en Mahoma, creer en el Hare Krishna, creer en alguna organización, te va a hacer salvo, esto es un engaño y es una mentira.
Inclusive, no porque tú vayas a una iglesia, eres salvo. Es como el ejemplo que otros ponen, que dicen, no porque estés en la cochera, te conviertes en un auto, en un coche, en un carro. Asimismo, no porque estés en la iglesia, te conviertes en un salvo. Necesitas creer y necesitas recibir lo que Jesús hizo por ti en el Calvario. Esa es la correcta presentación del Evangelio. Necesitamos creer y recibir lo que Jesús hizo en el Calvario, que Él pagó por los pecados de todos nosotros, por las deudas de todos nosotros, llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, que el castigo para que tú y yo pudiéramos tener paz para con Dios y que pudiéramos ser reconciliados para con Dios, Él lo sufrió en su cuerpo. Dice 1 Corintios 2:24 que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, cuando creemos y recibimos lo que Jesús hizo, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a su justicia. Nuestras justicias no nos salvan. Nuestras justicias no nos salvan. Es la justicia de Cristo, que siendo sin pecado, no habiendo conocido pecado, murió en el Calvario por ti y por mí, pagando por nuestras deudas, pero resucitó al tercer día, después de 3 días y 3 noches, para garantizar que tú y yo seamos justificados cuando creemos y recibimos lo que Él hizo. Así es que ahora, acompáñame por favor a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice así: ¿O acaso menosprecias las riquezas de la benignidad y de la bondad y la paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que su bondad y su benignidad, que lo bueno de Dios te guía al arrepentimiento? Es la bondad de Dios, es la benignidad de Dios que tenemos en Cristo Jesús, que podemos conocer que Cristo es y que Cristo hizo por nosotros, revelada en la palabra, que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar para aborrecer el mal, para apartarnos del mal y para tener temor de Dios. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, en el primer caso, cuando Pedro tuvo temor de Dios por el impacto de la pesca milagrosa, era por su condición de pecador. Pero cuando Jesús le dice, te haré pescador de hombres, cuando Jesús manifiesta su bondad ante Pedro, aún su misma presencia de Jesús. Recuerden que cuando Jesús se acerca a Pedro, Pedro no teme. Cuando Jesús se sube a la barca de Pedro, Pedro no teme. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, habla sus palabras, enseña a la multitud y después le dice, boga mar adentro, Pedro no tiene temor hasta que ve manifestado un poder sobrenatural. Entonces reconoce la gloria de Jesús y tiene temor. Pero cuando Jesús se manifiesta, habla la palabra y le dice, no temas, no temas, Pedro, te haré pescador de hombres. Pedro pudo ver, no quizá entendiendo del todo, pero pudo ver la benignidad y la bondad de Dios. No vio a un Dios con ojos de fuego y boca de espada, como será la segunda venida de Jesús. Como está descrito en Apocalipsis, cuando sea la segunda venida, vendrá el Señor, el Rey de Reyes. Sus ojos serán como fuego y su boca como espada. Pero viene el juicio hasta entonces, pero mientras tanto, Dios no ha hecho juicio, ni hará juicio sobre la humanidad, porque es el tiempo de que los hombres sean salvos a través de creer en Jesús y de recibir lo que Jesús hizo. Y como hemos dicho ya, Dios sabe quiénes serán salvos, quiénes dirán que sí a Jesús, y Dios mismo sabe quiénes dirán que no. Pero no te preocupes, tú di que sí. No te confundas. Cuando tú crees y tú recibes lo que Jesús hizo, entonces tú eres de aquellos que están contemplados para experimentar una comunión con Dios,
para ser transformado por la renovación de tu mente a causa de la palabra de vida de Cristo que está en la Biblia, en la Escritura, y poder experimentar la vida abundante de Cristo y la vida eterna. Así es que la bondad de Dios que vio Pedro, la bondad de Dios que es Jesucristo y que ahora tú y yo tenemos el privilegio de poder conocer en la palabra lo que Jesús es, no como Pedro lo conoció en la pesca milagrosa, pero nosotros lo conocemos ahora no solo en la pesca milagrosa, sino después de que Jesús fue a la cruz, padeció y pagó por nuestras deudas y derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados y conseguir vida eterna, una redención eterna que no caduca y que no se recibe por méritos ni por obras de hombres, sino por la fe. Entonces, la benignidad de Dios que podemos ver en que Dios nos ama y murió para perdonarnos, en que Dios nos ama y envió a su Hijo amado Jesucristo para morir por nosotros y que nosotros seamos salvos y que seamos abrazados. La benignidad de Dios que está revelada de Jesucristo, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo hizo todo lo malo y malgastó todo su dinero y regresó a su padre y su padre no lo juzgó ni lo condenó. El muchacho estaba dispuesto a ser juzgado y condenado, pero el padre le abrazó, le besó, le puso el anillo, le restableció como su hijo, le puso sandalias nuevas, vestido nuevo e hizo fiesta porque él había considerado que su hijo estaba muerto en el pecado, pero ahora había venido a él y lo restauró como hijo. Así Dios, cuando tú crees en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por ti, entonces te restaura. Dice la Escritura en en Juan capítulo 1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Dice, a los suyos vino a manifestarse al pueblo de Israel, pero los suyos, el pueblo de Israel, no le reconoció, no le recibió, no creyó en él. Y no estamos hablando de todo el pueblo, porque aquí Pedro era judío, era el del pueblo de Israel. Unos cuantos creyeron. Pero dice después la Escritura, pero a todos los que creyeron y a los que le recibieron, a Jesús, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni voluntad de mujer, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que cuando creemos y recibimos a Jesús, por la voluntad de Dios, Dios nos hace hijos. Todos son creados por Dios, pero no todos son hijos. Los hijos son todos aquellos que creen y reciben lo que Jesús hizo por nosotros, reciben el señorío de Jesús. Por eso Jesús es el Salvador del mundo. Pero la salvación no se puede aplicar de manera automática. Muy bien, sino que se recibe creyendo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19, acompáñeme, Romanos capítulo 3, versículo 19. Estamos hablando de cómo presentar el Evangelio, porque Dios nos ha llamado a una pesca milagrosa. Estamos llamando a una pesca milagrosa. Hemos dicho que todo creyente nacido de nuevo, que escucha la palabra de verdad y que permanece en la palabra de verdad, se debe entender que Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición para muchos, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Pero sabemos, dice el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a la ley de Moisés, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjese, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que están sin Cristo, los que están bajo la ley. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios de acuerdo a la ley. Ahora, antes el pecado no era juzgado, antes de la ley. Después de la ley, el pecado es juzgado. Usted lo puede encontrar cuando lee la ley de Moisés desde el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, y cuando lee también los libros históricos y a los profetas, hasta antes
de los evangelios. Pero cuando Jesús vino, también los fariseos, los doctores de la ley y los hombres vivían bajo la ley y bajo el juicio, la condenación de la ley. La ley lo que hacía era juzgar el pecado, era que hubiera condenación, reconocimiento del pecado. La ley lo que hace es que el hombre entienda que es pecador. La ley manifiesta la condición pecadora. La ley manifiesta, o la ley lo que hace es que te hace o te condena por el pecado. Ahora, por otro lado, la ley lo que hizo, la ley de Moisés lo que hizo es detener el pecado. Es decir, porque aquel que causaba o aquel que pecaba era juzgado. Y había quienes, de acuerdo a su pecado, eran muertos. Y entonces alguien que tenía la experiencia o que había visto el juicio sobre otro, se detenía acerca de pecar. Ahora no estamos bajo la ley, porque Cristo vino a completar la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero nosotros no nos levantamos para pecar, porque en primera instancia amamos a Dios sobre todas las cosas, porque Dios nos amó primero. Y en segunda, si nosotros insistimos en pecar, el pecado ya no tiene autoridad y señorío sobre los creyentes nacidos de nuevo, a menos que nosotros decidamos sujetarnos al pecado. Y si nos sujetamos al pecado para obedecerle, nos vamos a convertir en esclavos del pecado. Pero si nos sujetamos a la justicia de Dios para obedecer a la palabra, nos convertiremos en siervos de la justicia, para vivir en la abundancia de gracia, para vivir en el regalo de su justicia, para vivir en la vida abundante que Cristo Jesús nos concedió desde ahora. Así es que por eso los hombres quieren causar, los gobiernos quieren causar que cosas perversas, contrarias a la palabra, se escriban como leyes. Aún creo yo que en la mayoría del mundo está legislado, o la ley dice que no debes matar en la mayoría de los países. Y el que asesina o el que quita la vida a otro está infringiendo la ley, por lo cual necesita ser juzgado, y los países juzgan, los gobiernos juzgan. Lo mismo el robo y muchas otras cosas que están descritas en la ley de Moisés. Pero hay otras cosas que los gobiernos quieren justificar en su perversión como leyes, para justificar que ahora no se infringe la ley. Por ejemplo, usted sabe que cuando digamos que se obliga en el vientre de una madre a que un bebé le sea quitada la vida, hay quienes quieren o han legislado que este es un derecho que se puede ejecutar sin penalización. Pero ahí están incumpliendo la primera ley, que es quitarle la vida a un ser humano. Pero hoy están justificando que lo que hay en el vientre de la madre no es un ser humano, no es una persona con derechos. Y eso es completamente perverso, eso es completamente equivocado. La palabra de Dios dice que Dios escribió todas las cosas cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios nos vio desde el principio. El diseño de Dios es que en la concepción nace la vida, nace el ser humano. Bien, así es que dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ni por las obras de la ley, ni por aquel que quiera decir que puede cumplir la ley y que puede ser bueno. En Romanos 10, no lo vamos a leer, dice la Escritura, que los israelitas tenían celo de Dios, pero incorrectamente, porque querían justificarse a sí mismos por sus propias obras. Pero somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo, no por nuestras obras. Y no solo venimos a Cristo por un regalo inmerecido que no se puede comprar, que no se puede conseguir por precio ni conseguir por méritos, pero así tenemos que vivir en Cristo sin creer que por méritos vamos a recibir la bendición de Dios. No, no es por méritos, es por creer, por causa de la palabra, por permitir que la palabra cause un fruto en nuestras vidas cuando es sembrada en el corazón. Porque por medio de la ley es del conocimiento del pecado. Dice la Escritura en el versículo
20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, dejando la ley de lado, se ha manifestado la justicia de Dios testificada en la misma ley. La misma ley fue dada hasta que viniera Cristo, porque Cristo Jesús iba a redimir al mundo de sus pecados. Dice la Escritura, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. La justicia de Dios que es a través de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos pecadores. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo hemos sido recreados en la justicia y santidad de la verdad. Así es que todos necesitan venir a Cristo, recibir a Cristo para nacer de nuevo. Por eso la Escritura, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, en Juan capítulo 3. Y por eso la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Efesios 4 dice que fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad con un nuevo espíritu. Nuestro espíritu pecador, nuestro espíritu que era alineado, asociado con una naturaleza pecaminosa, murió en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que es importante que nosotros no solo sepamos presentar el Evangelio, pero lo presentemos. Que no solo conozcamos el Evangelio, sino que el Evangelio de Jesucristo de salvación y de vida eterna lo podamos entregar a otros. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El propósito de todo hombre en este mundo no es venir a vivir una vida y se acabó, como muchos ateos piensan o muchos incrédulos piensan. Romanos capítulo 1, versículos del 20 en adelante, dice que nadie tiene excusa, porque la misma creación manifiesta intuitivamente en cada hombre que Dios existe. Los hombres que viven en el pecado y que se alejan de la luz no quieren reconocer la existencia de Dios, pero solo en su boca y en sus mentes, pero hay una intuición y una convicción interna que les dice que Dios existe, pero ellos rechazan, no quieren venir a la verdad. No es que unos conozcan y otros no conozcan. Dios no es injusto. Dios está insistiendo en el corazón de los hombres, pero hay quienes no recibirán. Así es que todos fuimos llamados para conocer a Cristo. Recuerde, la humanidad se perdió desde el pecado original, desde el pecado de Adán. Y el propósito de que todo hombre nazca en este mundo es tener la oportunidad de conocer a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, la esperanza de vida, el camino, la verdad de la vida, el que es el único camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Romanos capítulo 10, versículo 1, ya lo comentamos acerca de lo que la palabra de Dios dice, pero fíjate cómo dice la Escritura en el versículo 9. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el medio cristiano conocemos que parte del Evangelio es hacer la oración de fe. Pero hacer la oración de fe no necesariamente te hace una nueva creación, te hace ser salvo. Pero se necesita creer, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así es que no importa, es decir, no es suficiente con declarar, se necesita creer y recibir. También el apóstol Santiago dice que tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Así es que no es suficiente creer de lejos, sino conocer a Jesús a través de su palabra para creer en Él, en su obra terminada, completa y perfecta, que Él pagó por nuestros pecados, y recibir a Jesús creyendo en Él y confesarlo. Dice la palabra también en Santiago que la fe sin obras es muerta. Así es que no solo necesitamos creer
recibir a Jesús, decir a Jesús, conviértete en mi Señor, ven a mí, porque tú eres bueno, porque tu benignidad es buena, o porque tu benignidad me hace poder venir a ti para que tú vengas a mí, porque tú pagaste por mis pecados, porque tú me redimiste en el Calvario, en la cruz del Calvario, y resucitaste para que yo sea justificado. Y creer y declarar, y entonces vivir conociendo la palabra. Entonces vivir para Jesús. Y no podemos vivir para Jesús si no creemos en su palabra y permanecemos en su palabra, para que la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos convierta, para que la misma palabra que es viva y eficaz nos transforme, para que la misma palabra que es viva y eficaz manifieste el fruto de la vida de Cristo en nuestras vidas y seamos transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Hay muchos que estarán viendo esta presentación o esta prédica en otro tiempo, y para ellos y para nosotros es importante que entonces, entendiendo todas estas cosas, y para todo aquel que quiera recibir a Jesús, que nunca lo ha hecho, pueda decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú has pagado en la cruz por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Derramaste tu sangre para obtener para mí vida eterna y redención eterna. El propósito de tu corazón es que yo te conozca a ti, que eres bueno, porque no has venido a condenarme, sino a salvarme. Y yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mí, Señor Jesús, porque yo creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Lo creo y lo recibo. Y recibo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. Recibo tu perdón y tu salvación en el nombre de Jesús. Y yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Creo en tu palabra, que es fiel a lo que tú has prometido, porque yo creo en ti y te confieso. Y creo que tu palabra dice que a todo aquel que cree y a todo aquel que confiesa, por la voluntad de Dios, es hecho hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Creo, Jesús, que tú eres el camino y la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, amén. Y para nosotros es importante que los que estamos en Cristo, en quienes es fiel la palabra que dice: no hay condenación para los que están en Cristo, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, y que nosotros tenemos que aprender a mortificar las obras de la carne por el Espíritu que mora en nosotros, y que por el Espíritu que mora en nosotros podemos vivificar nuestros cuerpos para vivir en salud y bienestar y poder reinar en vida, y que podamos entender que Dios está de nuestro lado y que somos más que vencedores en Cristo y que nada nos separará del amor de Dios. Es importante que echemos a andar, que pongamos en ejercicio la fe para presentar adecuada y correctamente el Evangelio, creyendo, conociendo y entendiendo correctamente la palabra que es en Cristo Jesús, para poder manifestar, para poder declarar, para poder enseñar a otros la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Dios en Cristo. Amén. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Te damos a ti, Señor, las gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra y de crecer, y que tu palabra sea sembrada. Permite que la revelación de tu Espíritu en la vida en la vida de todos los que están presentes y los que están escuchando y estarán escuchando en el futuro, pueda causar que la palabra sea sembrada en el corazón y de mucho fruto, cual a 100, 60 y 30. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pedro, en Juan capítulo 21, ya no lo vamos a ver, Jesús había resucitado ya. Jesús se había aparecido a Pedro, según la escritura en Hechos. Palabras del libro de los Hechos. Jesús se apareció a Pedro, lo restauró, porque recuerde que antes de que Jesús fuera a la cruz, Pedro le negó 3 veces. Así es que en la resurrección de Jesucristo, Jesús se apareció a Cefas, dice la Escritura, y lo restauró. Y entonces, habiendo Jesús resucitado,
Y habiéndose aparecido a los discípulos, Pedro decidió ir a pescar y los demás le acompañaron. Y estando toda la noche intentando pescar en la barca, no pescaron nada. Y Jesús se aparece en la orilla de la playa y les dice, ¿tienen algo de comer? Y les dice, dicen ellos, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice, echen la red. Y ellos echan la red y pescan mucho. Y Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro se echa al mar y viene a Jesús de inmediato. Una completa y contrastante historia respecto a la primera pesca milagrosa, porque ahora tuvieron una segunda pesca milagrosa. Pero Pedro viene a Jesús, urgido por estar con el Maestro. Y después de que asan unos peces y que comieron, dice la Escritura, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sígueme. Pedro, ¿me amas? Sígueme. Pedro, ¿me amas? Sígueme, le dice el Señor Jesucristo a Pedro. Y Pedro, en el día de Pentecostés, se manifiesta como el pilar a la predicación del Evangelio ante los judíos. Y después sabemos que el apóstol Pablo entra en escena y se convierte en la flecha, en el pilar de la predicación del Evangelio de Jesucristo a nosotros los gentiles. Amén. Dios les bendiga.